Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearemos ese mundo. Auspicia este programa. Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá un lunes más en la tarde de Mantra. Bueno, hoy tenemos una invitada hermosa que ya en un ratito vamos a presentar. Pero bueno, antes que nada vamos a anunciar algunas actividades que se vienen. ¿Vamos, Ayer? Sí, bueno, tenemos un taller el sábado 7 de septiembre que lo van a facilitar Patri, nuestra conductora, y Sara Levi. Lo llamaron Reflex Infantil. Acá nos escribieron un par de disparadores que les comparto. Leer las marcas y transformaciones en los pies de los niños para reconocer qué traen impreso en los pies de su sistema familiar. Aprender técnicas sencillas de movilización y comunicación para acompañarlo en su crecimiento. El tema, es lectura de pie de niños en familia, está orientado a padres y a madres. Para informes e inscripciones se pueden comunicar al teléfono 11 58 67 14 93 o a nuestras redes sociales que son @Nuevo Diálogo Nueva Mirada en Instagram, Nuevo Diálogo Nueva Mirada en Facebook y Nuevo Diálogo Nueva Mirada @gmail.com por correo. Uh-huh. Bueno, para este taller, en esta oportunidad pensamos que solamente concurran las familias, o sea, los adultos, para poder participar y leer los pies de sus hijos o hijas. Pueden traer impresas las fotos para que, bueno, ahí vayamos viendo algunas herramientas vinculadas a la lectura de pie. Pero lo más significativo para abordar el tratamiento preventivo en niños es aprender a comunicarse de una manera distinta, ¿no? De una manera más funcional, para que todo lo que esté marcado no se siga, no siga el curso de esa transformación. Por ejemplo, el otro día hablábamos de si pensamos en los pies y pensamos en los dedos chiquititos, los más pequeñitos, y pensamos que hay un dedo que está en punta, vamos a estar frente a una persona en donde pensar en disfrutar es algo que no va a estar dentro de su plano, ¿sí? Entonces, si tenemos un niño pequeño que ya viene con esa transformación, va a ser un trabajo de la familia aprender a comunicarse en términos de disfrute, ¿sí? O sea que todo lo que se pueda acompañar a resolver en el niño también va a ser un trabajo a resolver de toda la familia, ¿sí? Porque ponerse en ese lugar va a invitar a la mamá y al papá o a quienes estén acompañando a resolver esta temática, que la verdad que es muy, muy linda. Dije el disfrute por decir algo, pero bueno, hay un montón de temas y la verdad que es muy lindo el abordaje preventivo en los niños, ¿sí? Me olvidé de decir, pero lo agrego, que es en la zona de Nordelta, sí, el taller, y que los cupos son limitados, pero bueno, todavía tenemos disponibles. Este va a ser en Nordelta y bueno, también se va a ir dando en diferentes lugares, porque la verdad que la temática es muy, muy interesante. Y también para el año próximo, creo ya, estamos pensando en incluir hacer un taller exclusivamente para docentes, para que tengan también herramientas para conocer más a sus niños y niñas que tengan en su sala o en su aula, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Y también vamos en términos de talleres, que todavía no está difundido en redes sociales, junto a Mimi Siroco, el 14 de septiembre vamos a tener en danza un taller hermoso donde vamos a trabajar la energía femenina, que se va a llamar Ronda de Reinas del Zodíaco, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, eso lo iremos comentando en los próximos programas. Bueno, Sergio Maestri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hace mucho que no nos escuchamos y nos vemos. Exacto. ¿Tuviste de vacaciones sí, ahí? Sí, estuve haciendo algunas cosillas por ahí.
Muy bien. Un poco de tiempo de relax con la familia. Muy bien. Bueno, contanos lo que nos estabas contando de una actividad que vas a hacer el sábado, que hiciste el sábado 24. El sábado 24 estuvimos en el hogar Bernardino Rivadavia, que es un hogar que está en La Plata, Ujú. y bueno, estuvimos haciendo un poco de tarea comunitaria, regalando algunos juguetes que juntamos, algunas cosas para los chicos, Preparando merienda. preparando meriendas, y bueno, haciéndoles pasar un buen momento con guitarreadas, con muchos juegos y actividades. Así que bueno, fue algo lindo. ¿Vas a Y contar, comunitario. vas a leer cuentos? Sí, también. Ajá, está también. bueno que Así que aprovechen esa posibilidad. Bueno, ¿vas a hacer una presentación de nuestra invitada? Sí, nuestra invitada de hoy es una invitada de lujo Ujú. que se llama Laura Colomni. Laura es licenciada en fonoaudiología, ex residente del Hospital de Clínica José de San Martín, ex docente, jefa de trabajos prácticos de neurología y neurofisiología. Hizo la carrera de fonoaudiología en la UBA, especializada en trastornos del habla, el lenguaje y la comunicación infantil, desde una perspectiva neurolingüística. Dirige junto a Fernando Paz Entrenamiento Auditivo, que son talleres destinados a mejorar habilidades fonológicas en niños con dificultades de lenguaje, y talleres de capacitación a profesionales. Ujú. Bueno. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, Laurita. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias, muy Bueno, bien. Contenta bueno. de estar nuevamente acá. Qué bueno, sí. Laura estuvo el año pasado, también participó, hizo un taller que dejó muchas huellas, así que bueno, ahí vamos por ese camino. Bueno, Laurita está dentro del staff de profesionales que la educación del futuro y nuevo diálogo, nueva mirada propone, porque trae, además de toda esta formación académica súper necesaria, obviamente, para el ejercicio del rol, un enfoque holístico, ¿sí? Ajá. Así que bueno, contame un poquito cómo es ejercer la fonoaudiología desde un lugar holístico. Bueno, ensamblar lo Exacto. holístico en la formación académica, que además a mí me ordena, me organiza toda la orientación neurolingüística que yo tengo, que a veces se pone muy racional y es muy ordenada y muy organizada, que me sirve para la dinámica de las terapias, para plantear objetivos, para ir bien a fondo cuando hay una patología del lenguaje. Ensamblar la mirada holística tiene que ver con lo que uno vive. Claro. Sí, no hay otra manera, creo, de poder tener una mirada holística, de tenerla uno para la vida, de formarse uno. A partir de ahí es lo que se puede brindar al niño. Y en lo personal, creo que esta mirada holística que está en cada sesión, en cada encuentro con cada familia, tiene que ver con eso. Y también con formaciones de búsquedas también, como la pedagogía Waldorf o la mirada Montessori, pero fundamentalmente creo que tiene que ver con la búsqueda personal y poder observar al niño no solo en un síntoma lingüístico, que es lo que trae cada familia, en general es esa la preocupación, pero a partir de eso se abre un abanico de posibilidades. Y a veces, al preguntar a la familia por qué viene, en realidad no es el síntoma lingüístico, sino se empieza a desplegar todo un mundo de cosas en muchos planos, no solo el lingüístico y la comunicación, el plano físico, en el plano emocional, familiar, sistémico, espiritual, se despliega de esa manera. Entonces creo que la mirada tiene que ver con eso, poder integrar el todo. Perfecto. Y por ejemplo, cuando a vos haces una entrevista a la familia, ¿no? Ajá. Esa es la forma, se Sí, presenta el niño o la niña y viene una entrevista con la mamá y el papá o las personas que Claro. componen el sistema. La evaluación, digamos, neurolingüística del Sí. lenguaje consta es un proceso, no Sí. es una instancia de un día, de unas horas, ¿no? Por lo menos como lo Como veo lo yo, ves porque sí, sucede en muchos lugares que es como una evaluación diagnóstica, como si fuese un estudio médico, Claro. pero no. La idea es que sea un proceso de varios encuentros, en donde el primero es con la familia, con los padres a solas, sin el niño, para poder hablar de
sin el niño presente de todo lo que está pasando. Y además, bueno, de una anamnesis es recabar datos clínicos bien formales sobre el embarazo, el parto, todos los antecedentes que pueden estar ocasionando un déficit de lenguaje. Qué está pasando también en la comunicación, en la familia y lo que cada familia quiera abrir. Claro, no es estar, claro. Más que nada es estar a la escucha. Claro. ¿No? De saber cómo preguntar y cómo observar, dar tiempo, que haya tiempo. Claro. Y a eso iba, como que el conocer toda esa historia muchas veces te permite que los parámetros no sean tan rígidos, claro, para la evaluación. Porque, sí, porque se abre, digamos que la primera entrevista con los padres abre para dónde continuar la evaluación con el niño. Por un lado, la evaluación bien puntual neurolingüística, lingüística, digamos, tanto cuantitativa como cualitativamente, y para valorar todo lo que ese niño trae. Claro. Por ejemplo, si tenés un ejemplo para dar, supongamos que el niño viene de una familia donde, por ejemplo, no sé, la mamá y el papá no, ya sea, usan el lenguaje excesivamente hablando por el niño, como que no hablen. Sí. ¿Qué da como resultado eso? Bueno, ahí es también, ahí pasamos a la otra instancia del tratamiento, que en realidad el mayor trabajo es con la familia, porque yo lo que considero es que la familia es modelo de lenguaje, es una de las primeras escuelas. Entonces nosotros llamamos modelar el lenguaje, dar desde la familia el modelo correcto. El modelo correcto tiene un montón de parámetros, no es solamente articulatorio y digamos de velocidad del lenguaje, sino de escucha. Claro. De cómo escuchar, del tiempo de espera ante la escucha, del tiempo de espera ante la respuesta, qué comunicar, cómo comunicar, qué cosas dentro de la vida cotidiana hay que modificar, que eso influye mucho, como por ejemplo, cómo se come en la familia. Una de las preguntas es cómo comen, y que por ahí no tiene nada que ver con el lenguaje en sí, pero eso habla de la comunicación de una familia. Claro. Eso Entonces, sería, por ejemplo, si comen mirando la tele. Claro, o si el niño come con un celular mirando un video, o come temprano y los padres después. Claro. Habla de un montón de cosas que uno después va a ver que hay que acompañar y ayudar a estos papás a ir modificando. Siempre de un lugar también de acompañamiento y de no juzgar, fundamentalmente. Claro, también claro. Tiene que ver con eso, Sí. ¿no? Una mirada holística. No es decir lo que hay que hacer, sino poder llegar juntos a un acuerdo con la familia de qué conviene modificar, qué no, qué se puede, qué no. Claro. También y esto sería fantástico porque a vos te llega ya el problema. Claro, el ¿no? emergente, digamos. Claro. Qué interesante sería trabajar desde lo preventivo con bebés, ¿no? Porque eso no la gente no llega a eso. No se llega. Así que eso es un trabajo que es súper interesante. Y claro. Bueno, yo además doy cursos de formación a otras profesiones y siempre me gusta que lleguen pediatras Claro. a los cursos, que son los que van viendo al niño en su desarrollo desde el nacimiento. Claro. Entonces poder estar ahí a la escucha primero si hay alguna dificultad del lenguaje, algún retraso del lenguaje, pero también estas pautas preventivas, claro. no solo de detección temprana, sino de modelos de comunicación. Claro. Que es algo que está faltando y que cada vez los modelos, digamos, que propone la humanidad en estos tiempos son cada vez peores. Claro. Entonces, entre el avance tecnológico, poder capitalizarlo y usarlo a nuestro favor. Claro. No en contra de la comunicación, porque, por ejemplo, en terapia se usa mucho, hay mucho de lo tecnológico, de aplicaciones que nos sirven para comunicarse en chicos que no tienen el lenguaje, los comunicadores, pero la tenemos que capitalizar a nuestro favor en pos de la comunicación, no en contra. Claro. Y también en esto que vos decías, yo creo que pediatras y docentes. Ahí eso iba a agregar. Los docentes en general, a nosotros nos pasa que las primeras derivaciones que nos llegan son de docentes. Claro. Más que del sistema de salud. Lamentablemente es lo que está pasando. Claro. Que es el docente el que está día a día y lo escucha hablar y lo ve cómo se comunica y se le prenden las alarmas. Claro. Y le cuenta a los padres, porque a veces los padres tampoco pueden registrar que está pasando algo. Y el docente también un poco en comparación
comunicación. Con un grupo hay uno que no habla o habla menos, entonces se nota. Claro. Por ahí el papá, y sobre todo el papá primerizo, no lo ve. Claro. O familiarmente es bueno, ya va a hablar, hay muchas excusas. Sí. O es tímido, o el hermanito, o pasó esto, hay que darle tiempo, y en realidad está bueno ver qué pasa desde temprano, no buscar una justificación. Claro. Y bueno, en las escuelas y en edades tempranas está buenísimo poder estar al tanto y poder formarse. Sí. ¿Y qué pasa con el uso del chupete, por ejemplo? El uso del chupete. Y el poder hablar. A ver, hay como varias posturas y corrientes al respecto, ¿no? Uh-huh. Y también yo lo que trato es de integrar un poco eclécticamente todo, ¿no? Y ahí está donde mirar también a cada familia. Si vamos al desarrollo del lenguaje y del aparato articulador y fonador, a lo muscular de la lengua, de los labios, lo ideal es que no se prolongue hasta el año y medio, más allá del año y medio, porque se empieza a deformar la manera de tragar, la deglución. Aparece una hipotonía en la lengua, los músculos y demás. Digamos que esa sería la indicación foniátrica, fonoaudiológica, pediátrica, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos que ver qué pasa en esta familia, en este chico, cuál es su necesidad. A veces son descargas que si las retiramos hacen impronta en otro lado que puede llegar a ser peor. Uh-huh. Entonces está bueno informarse y saber que lo ideal es esto, y después, bueno, que en cada caso ver cómo, porque también así como un destete abrupto, sacar el chupete de golpe puede traer otras consecuencias también. Claro. Entonces es como equilibrar y poner en la balanza todo. Sí, a veces, esto, ¿no? De el no querer que se frustre el niño, o también generar el espacio de comunicación sin el chupete, digamos, como que el adulto tiene que estar ahí alerta a ver qué es lo que está pasando. Claro, alerta y mediando, ¿no? También cómo acompañar, porque a lo que iba de ver, porque a veces la indicación médica es, bueno, que deje el chupete al año y medio, pero ¿cómo? O sea, ahí estamos todos, los terapeutas, en salud, los docentes, para acompañar los padres ese proceso. Tal cual. De dejar el chupete, porque seguramente va a haber que, cuando hay resistencia, hay que cambiar muchas cosas y ver qué pasa. Claro. ¿Por qué hay esa resistencia? Y que es un proceso. Sí, y es un proceso. Como la adquisición de la marcha, de repente. Sí, como el control de esfínteres. Lleva tiempo. Y el tiempo y paciencia. Sí. ¿No? El tema es que no sea un elemento de comodidad frente a la vorágine que por ahí vive la familia. Entonces, si llora y estamos apurados, es poner el chupete, cambiarlo rápido. Claro. Pero bueno, a veces la vorágine trae estas cosas de no respetar los procesos o prolongar los procesos, como el vestirse solo. Claro. Es más fácil atarle los cordones que enseñarle. Y enseñarle y tenerle paciencia hasta que logra eso. Ahí está la palabra clave. Sí, la paciencia y el tiempo. Vuelvo al tiempo, porque es algo que es muy recurrente. Entre el apuro que se vive, tratar de ralentar y desacelerar un poco. Uh-huh. Y esperar esos tiempos. Claro. Y bueno, eso para las familias, y también cuando un docente, por ejemplo, vayamos a la primaria, antes de que el docente pueda tener una mirada amplia y holística, antes de hacer un diagnóstico, ver también, no un diagnóstico, sino presumir que un niño tiene tal cosa y derivarlo, sabiendo de que, bueno, nada, en la familia pueden pasar muchas cosas para que esto se esté dando, ¿no? Bueno, contame un poquito desde tu perspectiva el tema del uso de las pantallas y el tema de la comunicación en las redes sociales. ¿Cómo vos ves la influencia en estas dificultades en la comunicación? Sí, es un poco lo que hablábamos antes de la tecnología, de tratar de ponerla a nuestro favor. Claro. Si no, funciona como, digamos, una pantalla, una tele, una tablet, una compu, el celu, no es un elemento comunicativo.
No, hay alguien que está callado mirando, o sea, Claro. de movida, digamos, no es algo en donde se establezca interacción, donde No. haya comunicación. Mm. Entonces, lo que se sugiere, y también para el desarrollo del sistema nervioso del niño, que hay estudios de neuroplasticidad que aseguran que antes de los 2 años está contraindicado todo tipo de pantalla porque es bastante nocivo al sistema nervioso en desarrollo, Claro. por un lado, pero para la comunicación y sobre todo cuando hay problemas de comunicación, yo una de las indicaciones que doy es limitar, no solo en edades tempranas, sino en todas las edades, el uso de pantallas, en lo posible, a 40 minutos por día, o 1 hora como mucho y dividido, ¿no? En 20 minutos, que haya un tiempo. Claro. Y que el tiempo que no está la pantalla, favorecer la comunicación, o sea, el encuentro 1 a 1, el juego. Claro. Porque hay algo que cuando hay dificultades de lenguaje, y hablo no articulatorias, sino de retrasos de lenguaje, de comunicación, uno de los recursos que nosotros usamos para estimular es el juego. El juego es un símbolo tal como el lenguaje que necesitamos que el niño juegue. Entonces, una pantalla o un video en un celu o un jueguito de celu es digamos, no hay un otro. Claro. Aunque a veces hay juegos en red y demás, pero no es Sí, lo mismo, no es lo mismo, que el obvio. contacto así 1 a 1. Claro. Bueno, contame en lo que se refiere a las patologías del lenguaje, Ajá. desde la mirada holística, ¿cómo sería? Bueno, ahí es esto de ensamblar, porque por un lado yo tengo una mirada súper científica dentro de lo que es patología del lenguaje, con diagnósticos, y trato de encontrar qué está pasando, ¿no? Dentro de toda una diversidad de nombres, que, bueno, todas las comunidades científicas intentan ponerse de acuerdo, qué es TEL, qué es TEA, cuando hay un trastorno fonológico, cuando es dislalia, así llegar a un nombre en el sentido del orden, ¿no? Para ordenar dónde estamos parados. Y a partir de eso, trabajar no solo con el síntoma, sino con toda la mirada que es, como decía antes, que uno trae de vida, ¿no? ¿Y de qué? poder ver los distintos niveles. Y a veces sí hay cuestiones que son puramente emocionales, Ujú. sí, más allá de la patología del lenguaje. Lo que pasa que también es como el huevo y la gallina. Un trastorno del lenguaje trae aparejados cuestiones emocionales y de comunicación. Entonces no se sabe a veces que empezó primero. Ujú. Y por lo general, cuando vos decís que es un tema emocional, las Ujú. familias, ¿cómo lo toman? Bueno, ahí está el trabajo y el trabajo del equipo. Claro. Ahí es donde se necesita que haya varias puntas interviniendo, que haya un psicólogo interviniendo, si hay dificultades también escolares y cognitivas, Claro. un psicopedagogo, si hay dificultades sensoriales en TO, bueno, tratar de priorizar qué es lo que más necesita, porque tampoco es, y yo no estoy de acuerdo con llenar la agenda de terapias, como ocurre con muchos chicos ahora, que Claro. no tienen tiempo libre para ir a jugar porque Tienen lunes todos los fono, días martes algo. psicopedagogo, Claro, miércoles claro. psicólogo, jueves TO. Y después el grupo de habilidades sociales. Y no queda un día para invitar a tomar la leche a alguien. Claro. Entonces, también poder cada profesional dejar a un lado el ego, ¿no? Y saber cuándo tiene que intervenir y cuándo no, cuándo correrse y cuándo priorizar. Pero con la familia sí, cuando hay cuestiones emocionales se trabaja de manera sistémica, Ujú. con toda la familia, porque los cambios hay que hacerlos en el núcleo familiar. Claro. Sí, siempre hay un niño que está expresando un síntoma familiar, Claro. o no expresando, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, de un abordaje sistémico se puede llegar Ah. a ver qué pasa. ¿Y dentro de lo holístico, cuáles son las herramientas que vos usás? Puntuales. Bueno, hago un trabajo fuerte de sesiones con los papás a solas, y no solamente con el niño, de hacer cambios en pequeñas sutilezas del cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de comer, de encontrar esos espacios de comunicación, esos espacios de juego, de relación con otro. Parecen cosas que son sí. normales, ¿no? Que se dan por hecho y que
son parte del sentido común, pero no está pasando Claro. en la mayoría de las familias. Se está perdiendo esos momentos de juegos. Muchas veces les enseño a jugar Claro. a los papás, es enseñar a jugar, porque eso está faltando. Claro, porque por ahí dentro del contexto de tu sesión con el niño, él juega Claro. y está perfecto. Y Claro, entonces incluir a los papás dentro de ese juego y dar pautas. Vos de me modelar. contabas, no me acuerdo con qué profesional hablaba, de que, creo que con Gaby, de un dominó, bueno, no me acuerdo si era con Gaby, que le sugería a la terapeuta, pero está el dominó, pero yo no sé jugar, decía la Claro. madre. Pero mirá que tu hijo sabe perfecto jugar al dominó. Claro, No claro. me acuerdo con quién era. Pero bueno, esas cosas, ¿no? Del desconocimiento Sí. y que por el tiempo y bueno, y esta cosa del vértigo, de la falta, y también el tema de esta cosa de las redes que absorben Sí, pero totalmente de las redes y las modas, y es como se empieza como a naturalizar que tal juego o tal cosa es lo natural, ¿no? Claro. No sé, un juego que no es para nada rico, ¿no? No se me ocurre ahora, o un programa, o los youtubers, o Sí, bueno, que no es didáctico. que no es digamos. didáctico. Claro. Entonces eso se naturaliza como que es lo que hay. Claro. Claro. Entonces es abrir Claro. un poco la Y eso no cabeza. quiere decir no ver, porque a mí en lo personal me pasa tener que compartir, ver a los youtubers, por Claro. ejemplo, que por ahí no es lo que yo elijo, pero bueno, es un poco empatizar con quien tengo al lado, que es un joven de 16, Claro. 17. Entonces lo veo y de la forma de comunicarse yo le planteo mi punto de vista, y mi acuerdo y mi desacuerdo sobre lo que Claro, está diciendo, ¿no? porque ahí lo estás usando La- también como un recurso muy rico en de la forma de de expresarse. claro. Es eso, no era necesario, no sé, usar tantas palabrotas, no es necesario gritar tanto, Claro. ¿no? Porque esta forma muchos gritan mucho. Entonces bueno, eso está bueno también. Y que no- el humor no es la única manera de comunicar, porque los youtubers generalmente utilizan humor. Claro, y un humor, y, sí. y hay cosas que no se comunican a través del humor, Claro. si bien es un elemento interesante, comunicador, pero no siempre es no, válido. ni el para humor todas. ni que siempre uno está bien. No, también. Porque también tal cual. se naturaliza eso, de Y que sí. no puede haber momentos en donde uno no esté bien. Tal cual, sí. Es un poco eso. Y también esto que decías vos de acompañar, Patri, a sentarse a ver. Claro. Porque también si no el programa de YouTube, si los adultos no están acompañando, no saben qué programa. Pasa en chicos muy chicos. Claro, eso Ese eso es claro. digamos, como el llamado de atención, el peligro. Que chicos Claro. chicos que están viendo programas que los adultos no tienen idea Tal cual. qué está pasando. Estos youtubers que yo digo, muchas veces yo no lo podía creer, pero bueno, evidentemente sí, dicen, no, pará que por ahí nos están escuchando chicos de 7, 8 años, 9, y yo digo, ¿cómo? Y Claro, sí, y sí. Claro, Sí, hay claro. chicos cada vez en edades más tempranas. Más tempranas. Sobre todo los varones con el tema de los juegos, de los jueguitos, que hay muchos programas en donde les dan las pistas y las pautas para jugar. Entonces, bueno, que esto no sea el chupete, digamos, electrónico para las familias. claro, Entonces claro, hay total mucho está trabajo. quietito, total está callado. Claro, y el niño tiene que moverse y Y tiene que hacer ser ruido. niño y hacer ruido y no el niño adaptarse Bueno. a nosotros. digamos. El tema de la tecnología también incluye, por ejemplo, auriculares. Los auriculares Ajá. contribuyen, evidentemente, a devastar la audición, El ¿no? sistema auditivo. ¿Cómo sí. ese devastamiento de la audición influye en el habla? Bueno, una pérdida auditiva influye en el habla, en la comunicación y en muchos aspectos después, ¿no? Cuando uno se convierte en adulto. Ir perdiendo la audición en edades tempranas es terrible. Y hay algo que quiero remarcar, que una pérdida auditiva por ruidos altos o por uso excesivo de auriculares a mucho volumen. ¿Más de 85 decibeles? Sí, antes, más de 70 Más de decibeles. 70. Sí, digamos, yo estoy hablando ahora 30 decibeles, más o menos. Sí. Estos, o sea, ya 50, 60 es un poco fuerte. Y 70 ya empieza a traer lesión. Trae una pérdida auditiva que es irreparable. Y esto es lo importante. Sí. No hay vuelta atrás porque es Sí, neurosensorial, sí, cuando se es puede. por ruido. Es en una frecuencia determinada.
Es distinto que las hipoacusias por moco, por otitis crónicas, que esto también trae dificultades auditivas en chicos en edad escolar y traen problemas de lenguaje, pero el moco se resuelve, Sí, digamos, claro, la otitis de oído medio, por resfríos, por enfermedades, se va resolviendo, pero por ruido, por exposición a ruido, No es lo resuelve irreversible. más, claro. Y además de pérdida auditiva trae otro síntoma que es muy molesto, que es el acúfeno, que es ese ruido como el pip sí, constante en el sí. oído y puede traer vértigo, mareos, bueno. Una serie de, no es solamente una disminución auditiva, que es, bueno, es de por vida. Sí, no, por ¿No? supuesto. Y además con los años se va perdiendo, entonces Claro. después cada vez es como la vista, después se Sí, pone sí. peor. Supongo que también, no quiero abrir otro tema, pero todas las luces ahora nuevas de LEDs y fuertes, que también tienen los juegos y las pantallas y el brillo, están trayendo lesiones maculares Sí, sí. y oftálmicas, que también son Es irreversibles, irreversible, no ¿no? recuperas Así más. que bueno, hay que estar súper atento con los progresos. Total, sí, claro, usarlos al servicio. Claro, al servicio, porque se puede hacer muchísimo. Claro. En medicina hay mucho Claro. para hacer al servicio de los pacientes. Tal cual, tal cual. Pero bueno. Bueno, si vamos a hablar de trastornos del lenguaje, ¿sí? Ajá. Y nos ubicamos en edades tempranas, ¿cuáles serían los parámetros como para que Bien. se tengan en cuenta? Bueno, un niño empieza a hablar desde que nace, en realidad, Ujú. porque el balbuceo ya es un precursor del lenguaje. Entonces, en un bebé que ya uno nota que tiene un balbuceo muy pobre o con pocas vocales, pocas consonantes, hay que estar atentos. También ahí a lo que hablábamos antes de que no sea un tema auditivo, ¿no? Hay que hacer un seguimiento de la audición. Y tenemos más o menos en cuenta que cuando un niño cumple un año, cuando sopla la velita y demás, da cuenta de que tienen que aparecer las primeras palabras. ¿Sí? Y a los 2 años, más o menos, ya un vocabulario, empieza la sintaxis, empieza a aparecer la unión de 2 palabras y un vocabulario ya de más de 50 palabras. Son como Ujú. pequeños parámetros Claro. que tiene que sí o sí haber como para estar atentos, y sobre todo también la comunicación, el contacto visual, ¿no? Y también otra cuestión que puede aparecer en edades muy tempranas, aproximadamente a los 3 años y hasta los 5, es una tartamudez, lo que es la disfluencia, que es fisiológica. Sí. Ahí puede llegar a ser patológica, siempre hay que consultar según los síntomas que tenga, pero puede aparecer por la organización del lenguaje, sobre todo en chicos muy intelectuales o con mucha exigencia, que hay mucho para ordenar en la cabeza y poca posibilidad en la producción motriz del habla. Entonces Ujú. puede aparecer. Y esto de la exigencia que vos decís es impuesta por el contexto. Por Sí, ejemplo, y también no. niños con un temperamento Que ya- exigente, claro. exigente y rígido. También la difluencia va de la mano de la rigidez, Claro. o la poca flexibilidad, ¿no? Claro, claro. Que es mejor hablar de poca flexibilidad más que de rigidez, pero tiene que ver con eso. Con Y eso. también con la velocidad, como las dificultades del lenguaje. Cuando todo es muy rápido, cuando se habla muy rápido, porque hay poco tiempo de procesar lo que se escucha. Y cuando hay chicos que sí tienen dificultades lingüísticas, que ya las traen, que son genéticas, tienen un tiempo más lento de procesamiento auditivo. Es decir, Ujú. que escuchan bien, pero procesan más lento lo que escuchan. Por eso es importante la velocidad. Con los niños con dificultades de lenguaje, hablar lento. Igual para todos. Para todos, Claro. obvio. Porque Lento es está- hablar pausado. Sí. Claro. No hablar porque lento es separar en sílabas, ¿no? claro, Pero es, Claro, claro. eh, Porque, bueno, genera una mejor comunicación para todos. Claro. Digamos, como sería un ejercicio para todos los niños. Para todos los Sí, niños. para sí. todas las... Inclusive entre pares, porque va a mejorar la comunicación de la familia. Y sí, Mm. sí. Y que haya un tiempo también. Yo a veces aconsejo una pausa entre la pregunta y la respuesta. Claro. Yo hago una pregunta, o el niño hace una pregunta, y yo me tomo un segundo para contestar. Entonces ese segundo tranquiliza porque el niño sabe que tiene todo el tiempo del mundo para hablar, que está siendo escuchado. Eso que vos recién nombrabas de la exigencia, y bueno, y lo que veo a menudo en el afán del adulto por hacer por el niño, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, un bebé de un año, ¿no? De un año, llega a un lugar y antes de que
se le ocurra hacer algo, ya la mamá dice, hola, saluda, Mostrale. mostra, y yo digo, no tiene posibilidad de nada este niño, ¿cómo le van a venir las ganas? Y aparte, dice tantas palabras la mamá o el papá que no le van a salir nunca, obviamente, Claro. todas entonces eso para mí retrasa Inhibe. e inhibe, pero Sí, sí. totalmente. Porque aparte lingüísticamente es como una catarata de órdenes verbales. Claro, de ni las cuales siquiera puede es la que pescar quiere uno. decir, porque vos que sabes qué quiere decir. Y no está contemplado el deseo. Claro. Lo que viene de adentro ante la Claro. exploración de ese nuevo lugar, de esa nueva persona. Tal cual, ¿viste? Sí. Y eso es algo que estaría muy bien, muy bueno que le comuniquen a las mamás y a los papás. Sí. Porque obviamente que está hecho desde la buena intención. Sí, está hecho desde el amor y Desde de el querer amor. que aprenda y demás. Pero no colabora. Y obviamente que en el niño que ya trae esta posibilidad de comunicar y habla él, no sería para tanto. Al contrario, dice, ay, cómo habla, ay, se la pasa hablando, ¿no? Claro. Como algo negativo. Pero para el que no puede comunicar, estaría buenísimo que no se diga nada, ¿no? Sí, y esto que vos me mencionabas al principio de los padres que hablan por los niños, yo digo el Sí. subtitulado, ¿no? Sí, sí. A veces hay muchos hermanos, por eso También, hay que ver claro, todo el sistema. claro. Hay muchos hermanos que son los que subtitulan Claro. al que no puede hablar. Claro. O también el que no puede hablar está puesto todo el foco ahí y el hermano queda dejado de lado. Claro. Por eso es importante ver cómo está funcionando todo el Todo, sistema. claro. Pero esto de poder modelar el lenguaje del niño tiene que ver con dar el modelo y con aprender a escuchar, de darle el tiempo. ¿Sí? Un modelo de lenguaje es un modelo lento, pausado, con frases cortas, con poca información, Claro. como achicado. Sí. ¿Y vos qué opinás esto de, por ejemplo, en las edades escolares, ya los parámetros tan rígidos para aprender a leer, para que aprendan a leer y para que aprendan a leer y que además se puedan parar frente a 30 compañeros a leer un texto que la maestra le dio? ¿Cómo? Bueno, yo creo en lo personal y Sí. en mi formación, por un lado desde la neurolingüística, un niño termina aproximadamente de incorporar todo el sistema fonológico, o sea, todos los sonidos del lenguaje, aproximadamente a los 5 años, por poner una edad, ¿no? Y después necesita un año y medio de silencio, digamos, de internalización de ese sistema fonológico, para recién poder pasar del código oral al código escrito, con seguridad. Entonces, muchas veces es en chicos que, bueno, hablan más tarde, o en chicos que hablan a tiempo, con toda la exigencia escolar de que ya en una sala de 4, el otro día vi en un colegio, hay manual. Entonces, ¿Sala de 4? sí, un manual. Lo vimos las mamás orgullosas del alumno nene con bonaerense. manual. Digo, ¿Qué "Ay, manual era? No sé, van a Dios tener toda mío. la primaria para tener manual. Claro. Entonces yo quedé con los pelos parados, horrorizada, del nivel de exigencia ya de cuestiones de lectoescritura en sala de 4. En sala de 5 ya está instalado. Entonces todavía están internalizando el código oral. Esto desde la mirada, desde la neurolingüística, que es la mirada más, digamos, científica que hay. Y después de otras miradas, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, ellos consideran que recién a los 7 años un Claro. niño está maduro como para empezar a actividades intelectuales. Hasta los 7 años es el mundo es bello, es el mundo de jugar, de explorar, de que el cuerpo empiece a tener cierto desarrollo, el sistema nervioso, y recién después de los 7, que también va acompañado de la caída de los dientes, ¿no? O sea, como la pedagogía Waldorf por ahí tiene en cuenta muchos parámetros. Y así otras, cada una que tiene Sí, otra sí. mirada, lo ve como algo que se exige demasiado temprano, porque aparte está toda la vida. Sí, y la exposición. Y la digamos, exposición y donde- la necesidad también, bueno, un poco, yo digo que a veces también es un poco más macro, ¿no? Es como la mirada capitalista, ¿no? Se necesita desde edades tempranas se rinda, ¿no? Se sepa y con mucho valor al intelectual. Claro. Y se deja de lado otros valores. Claro. Sí, que se sepa, se repita.
Claro. No sé si lo puede... No se hace carne, no lo digamos. pueden apropiar como, Sí, no como es cuerpo aprendiz. todavía. Claro. No es Veo. propio. Que si se respeta el desarrollo, tanto motor, sensorial, del sistema nervioso, emocional, en todos los planos, si se respeta ese desarrollo, se llega solo. Claro. Chicos que llegan en edades tempranas solos, ¿no? Claro. Pero que sea siempre por una búsqueda del niño. Claro, totalmente. Así que... Bueno, contame un poquito la producción del lenguaje, cómo se integran los hemisferios cerebrales. Bien, qué lindo. Bueno, en el lenguaje, digamos, como lenguaje, se manifiesta en el hemisferio izquierdo, ¿no? Que es el hemisferio más lógico, más racional. El zurdo. El zurdo. Y en donde en el 70% de los seres humanos está radicada las áreas del lenguaje, ¿no? Salvo en otras personas está en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo está lo holístico, pero en la mayoría de los seres humanos es así. Todos los parámetros lingüísticos, ya sea fonológico, que son los sonidos, morfosintáctico, que tiene que ver con la gramática, con la sintaxis, el vocabulario, tanto expresivo como comprensivo, están en el hemisferio izquierdo. Pero el hemisferio derecho, lo que trae para el lenguaje, el hemisferio derecho sabemos que es el hemisferio holístico, en donde tenemos una comprensión más global de las cosas, no analítica, sino desde otro lugar, donde está la música, le da justamente al lenguaje todo lo que tiene que ver con la musicalidad, con la pragmática, con el uso del lenguaje, y con todo lo paralingüístico, que es la prosodia, la melodía. Yo por ahí puedo hablar, no en castellano, en otro idioma, y vos por ahí quizás entendés por mis gestos, por mi entonación, de qué estoy hablando, ¿no? Lo que también a veces llaman en lo que es conciencia generativa el lenguaje del corazón. Uno puede decir cualquier cosa, pero lo dice con un tono que transmite. Y esto lo da el hemisferio derecho. Entonces ahí se integran los dos hemisferios, porque bueno, la neurolingüística tiene esta cosa de estudiar el hemisferio izquierdo y las áreas de Broca, de Wernicke, y cómo va bien el lenguaje que hay en cada área, pero necesitamos integrar con lo que trae el otro, ¿no? Fundamentalmente. Claro. Y ahí vamos, hablando por la vida con los dos hemisferios. Y en esto acá interviene el tema de la música, ¿no? Sí. Esto. Con la musicalidad del lenguaje. Por eso también cuando estimulamos el lenguaje y cuando trabajamos en terapia del lenguaje, la música tiene un papel fundamental, por lo menos para algunos, ¿no? Trabajar con lo auditivo, con el entrenamiento auditivo que da la música, con el ritmo, con la melodía, con la velocidad, con los tonos, lo que es el entrenamiento auditivo ayuda directamente al desarrollo del lenguaje, así como antes hablábamos del juego. Son elementos, digamos, que yo tomo como para ayudar al lenguaje, no solamente los elementos puramente lingüísticos, ¿no? Y ahí es donde la mirada se abre. ¿Y esto qué sería? Que, por ejemplo, ¿cómo sería lo preventivo antes de que un niño llegue al consultorio, ¿no? A la consulta, ya ¿cómo sería el lugar de la música que las familias o en la escuela o en el jardín deberían como actividades que ayudan, sería? Por ejemplo, discriminar primero si un sonido, algo que se escucha, es lenguaje o es sonido de la naturaleza. Si es sonido de la naturaleza, ¿qué es? ¿No? Como adivinanzas auditivas, ¿no? Claro. Y hay muchas, ahí podemos usar la tecnología, buscar en YouTube, hay muchas historias auditivas donde hay alguien que se levanta, se ducha, se lava los dientes y solo tenemos que escuchar, ir adivinando qué está haciendo. Ahí es un entrenamiento auditivo que es maravilloso. O en chicos más chiquitos escuchar onomatopeyas de animales y por ahí jugar con tarjetas a encontrarlo, a imitarlo después. Esto es un trabajo de discriminar, o sea, primero es percibir la percepción auditiva y después discriminar. Si es lenguaje, si no es lenguaje, si es qué es, ¿no? Y se puede hacer actividades más complejas con medios de transporte y de paso estamos aprendiendo categorías, claro, con instrumentos, de poder percibir si está sonando una trompeta, un piano, una batería. Y me ha pasado con chicos muy chiquitos que lo discriminan enseguida. Sí. Y sobre todo el tema de una orquesta de instrumentos, que nosotros pensamos que nos cuesta, al mostrarlos las imágenes de los instrumentos y mostrarlos uno por uno primero, se puede llegar. Y después trabajar ritmos. El ritmo ayuda mucho. Ayuda, ¿no? Sí. Y a lo silábico
trabajar, ¿no? De imitar ritmos y de también inventar ritmos. Eso ayuda muchísimo. Qué bueno. Sí. A mí me había quedado, y me gustaría que lo refrescarlo, del taller, cuando lo diste en el jardín el año pasado, cuando viste que a veces hay niños que no hablan, ¿sí? A una cierta edad que ya deberían, y los papás dicen, no, pero entiende todo, Sí. ¿no? Es la frase célebre del consultorio, es entiende todo, Claro. porque sí. Claro. Lo más probable es que entienda todo. Claro. Pero eso no quita que no Claro. tenga que hablar, que expresarse, Claro. porque bueno, el lenguaje se divide en el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. Ujú. Y generalmente el retraso, la adquisición del lenguaje es expresivo. Mm. No es tan comprensivo. Generalmente Ujú. cuando uno evalúa, la comprensión está bien. Ujú. Pero hay que evaluar, porque por ahí él entiende todo, se refiere, hay muchas llaves contextuales, que entiende todo por el contexto, porque Claro. ya anticipa. Si viene el papá, ve con una pelota de fútbol y un shortcito, y dice, vamos a jugar a la pelota, y el nene va, Entiende todo, claro. entiende todo, pero quizás no es un entendimiento puramente verbal. Si Claro. yo entre dos imágenes de una pelota de fútbol y una muñeca, yo digo sin contexto dónde está la pelota, quizás no está la palabra, y lo que entendió fue por todo el contexto. Claro. Entonces no siempre la comprensión es verbal. Y esto, bueno, por eso hay test como más puntuales como para llegar. Para llegar a ese Claro. tema. Claro. Sí, sí, claro, sí, por ahí no, la comprensión del lenguaje no está bien y parecería que sí. Claro. Y en muchos casos sí está bien, pero eso no quita que lo expresivo hay que estimularlo. Ujú. Siempre hay un desfasaje entre la expresión y la comprensión. Un bebé, por ejemplo, de 1 año, comprende mucho más de lo que puede hablar. Claro. Y así siempre hay 6 meses más o menos como de gap, de espacio entre lo comprensivo y lo expresivo. Perfecto. Y en el caso de que esta esta disfuncionalidad al poder expresarse, ¿no? Ajá. Sea emocional, ¿sí? Se dan fácilmente los resultados, digamos, si los papás comprenden la forma de el esfuerzo que tienen que hacer por no hacer Claro. por el niño. ¿Logran revertir los casos? Sí, mira, igual, a ver, diagnósticos de problemas de lenguaje puramente emocional son pocos. Son pocos. Que es lo que es en general son los mutismos selectivos, Mm, ¿no? Y que ahí necesita un abordaje mucho más complejo. claro. Pero la mayoría hay una dificultad de lenguaje concreta y un medio que no ayuda. Claro. Se dan las dos cosas. Entonces ahí y también empiezan las dificultades emocionales por la carencia del lenguaje. Claro. Esto es el huevo y la gallina, que nunca vamos a saber qué empezó primero. Pero sí, cuando hay patología del lenguaje uno puede saber ante una evaluación que más allá de lo emocional la patología iba a estar igual. El tema es cómo se desarrolla en ese medio. No es lo mismo un retraso, la adquisición del lenguaje en una familia que en otra. Claro. Son dos mundos completamente diferentes, aunque el diagnóstico sea el mismo. Claro. Porque hay que ver cómo es el modelo de comunicación y emocional de cada familia. Claro, claro. Perfecto. Bueno, les tengo que comunicar que se está terminando el tiempo, así Si que podemos hablar horas. sí, la verdad que sí. Maestri, ¿qué querés decir? No, cuando hablabas de los problemas, en un momento hablaste de la tartamudez, por ejemplo, Ujú. que yo pensaba que tal vez tiene algún factor emocional. Ujú. Y en los casos, por ejemplo, conozco 2 casos de los chicos que tienen labios leporinos. Ajá. ¿Cómo se trata ese tema? Más Sí. allá de que existe una operación, pero hay toda una forma, digamos, de que el chico vuelva a hablar. Sí, hay distintos grados y distintos tipos y bueno, ahí también ha evolucionado mucho la cuestión quirúrgica, Claro. pero sí, se hace una Pero si no se rehabilitación. opera, porque a veces deciden Sí, hay operar. veces que se decide que no. Hay tratamientos para que el Claro, chico se pueda trabajan volver a en general hablar. en un equipo de cirugía maxilofacial, en donde se incluye un cirujano, un otorrino si hay dificultades auditivas, ortodoncistas, bueno, hay un equipo completo que incluye una fonoaudióloga, que lo que va a hacer es un trabajo puramente muscular. Claro.
puramente de ejercitación muscular, de la lengua, de los labios, de todos los músculos orales como para ayudar. Sí, con esa limitación orgánica, pero se logra mucho como en kinesiología. Aún sin una operación. Se logra, porque bueno, el conjunto orofacial es un conjunto de muchísimos músculos. La lengua sola tiene 17 músculos, tiene 8 de cada lado y uno en la punta. Y el brazo, por ejemplo, acá arriba tenemos 3 nada más. Entonces hay mucho para trabajar y ejercitación y para ayudar, con constancia. Claro. Ahí también se requiere de mucho esfuerzo de la familia y del niño puesto en juego ahí, porque es practicar y practicar, aunque no se tenga ganas, para lograr un mejor resultado. Como cuando tenemos una lesión y vamos al kinesiólogo, cuanto más hagamos los ejercicios, claro, o todo. Cuando querés entrenar o ir al gimnasio, cuanto más constancia y más esfuerzo le pongas, va a ir mejor. Pero seguro. Bueno, vamos a ir cerrando. Laurita, un gusto, un placer tenerte. Y bueno, vamos a ver si organizamos un tallercito. ¿Tenés ganas? Muchas. Bueno, y gracias por invitarme, por estar favor. Acá. Me encanta, gracias. Muchas gracias. Bueno, Ayelita, nos estaremos escuchando el próximo lunes. Como gracias, Sergio, también por participar. Gracias a vos. Bueno, y nos estaremos escuchando el lunes próximo. Que estén todos muy bien. Gracias. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar.